Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh, hermanos y hermanas del Islam. Que Alá, subhanahu wa ta'ala, bendiga a nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y a su familia purificada. En esta oportunidad os voy a relatar un hermoso fragmento que se refiere a la revolución de Fátima Zasra alayhi salam, el paradigma latente de mujer, hija, madre y esposa. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Antes del advenimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, en edad de la ignorancia, existían muchas costumbres y tradiciones que los árabes paganos de esa época estaban acostumbrados a realizar, entre ellas la adoración a varios dioses, así como a los genios o a los animales. También dentro de estas se encuentran el odio que tenían esclavas socialmente, y a este efecto cometían lo que en la actualidad denominamos infanticidio femenino al enterrarlas vivas. Por otro lado, cuando uno de ellos se enfrentaba que había procreado una hija, se enfurecía y afligía muchísimo, hasta el punto de rehuir de la gente al saber que su hija era una señal de vergüenza y como costumbre hereditaria. Tenía dos opciones: enterrar viva a la pobre niña o retenerla como un objeto de sufrimiento y desprecio. Incluso existía un dicho muy popular entre ellos, el cual decía: enterrar a una niña es una virtud. Este tema particular sobre el desprecio hacia la mujer se lo ha podido comprobar a lo largo de la historia, ya que éstas fueron despreciadas, discriminadas, relegadas al último nivel al ser tratadas como objetos sexuales, como lo confirmamos en el texto: terrorismo contra la mujer, violencia y feminicidio, percepciones desde la sociedad islámica. Sobre la práctica del enterramiento a las hijas vivas, tenemos como fuentes las propias confesiones de conversos que hicieron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre ellos Haisim Masim, un jefe de la tribu de los Bani Tamim, que se confesó al profeta diciéndole: en el pasado nuestros padres practicaban el infanticidio femenino. Yo también tuve 12 hijas y a todas ellas las enterré vivas, una tras otra. Mi esposa dio a luz a mi 13ª hija en secreto. Esta también resultó ser una niña, por lo que mi esposa la entregó a su propia familia para que la retenga y cuide. Luego de unos años me enteré de su existencia, la rapté y la enterré viva, mientras ella me suplicaba que tuviera piedad y que no la enterrara. Con la llegada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Islam prohibió estrictamente el infanticidio femenino y lo declaró como un pecado ilícito espantoso. Además, por otro lado, no solo se abolieron y terminaron estas tradiciones y costumbres crueles y nefastas en contra del ser más noble que es la mujer, sino que el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció una sociedad que reconocía sobre todo los derechos y la alta posición de la mujer y su importancia en la religión de Dios. Y esto lo consiguió a través del nacimiento de su hija, Fátima Zasra alayhi salam, a la cual el mensajero de Dios sallallahu alaihi wasallam puso en el más alto rango y la más honorable posición en el Islam, para ser el mejor ejemplo de todas las mujeres de su nación, no solo en castidad ni abstinencia, sino cumpliendo con el rol de la reformadora de su umma
Es decir, que esta gran señora logró a través de su ejemplo de vida la liberación de la mujer, la cual fue una revolución grandísima, pues como dijimos, ellas estaban privadas de todos sus derechos naturales. Esta incomparable mujer, Fátima Zasra, por sus cualidades revolucionarias de lucha y sacrificio, al ayudar desde el principio de la misión islámica de su padre, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ella nació en Meca, 5 años antes de la profecía de su padre y 3 años antes de la ascensión a los cielos. El 20 de Yumada al-Azkirah, el viernes 13, en la casa de su madre Jadilla alayhi salam, y fue educada por su padre, de acuerdo a la Sharia, con los más altos valores morales y nobleza de carácter y con una fe sincera en Dios. Es por eso que la mejor de las mujeres se caracterizó por sus cualidades y nobles características, siendo que alcanzó el más alto nivel en las virtudes y perfección, pues ella era un ejemplo de las virtudes morales y mentales de su padre. Su asentísimo y el darle la espalda a los deseos y placeres mundanales de este mundo fue uno de los principales atributos de la vida de esta gran revolucionaria de su época, ya que ella se satisfacía con una vida simple. Los historiadores dicen que su comida no era más que agua y pan, y los muebles de su casa eran una cama hecha de ramas de hojas de palma y una piel de oveja, algunas almohadas rellenas con fibra de palma y algunas cerámicas. Nunca se ha dicho que ella pidiera a su esposo que la trajera algo de los placeres de este mundo, porque ella se satisfacía con la vida que vivía el más pobre. Por otro lado, debemos recordar que cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam partió hacia un mundo mejor, Fátima Zasra alayhi salam sufrió una severa angustia e infortunio, pues recibió la aversión y crueldad por parte de algunos compañeros de su padre, quienes le negaron su posición e importancia que él le daba. Existe un hecho muy importante que es necesario resaltar: su postura hacia el gobierno de Abu Bakr y su resistencia frente a él, ya que fruto del mismo fue lo que originó la fundación de la escuela Ahlul Bayt alayhi salam, que representa el verdadero Islam con su profunda legislación y extraordinario gobierno, que los infalibles imanes del Ahlul Bayt alayhi salam diseminaron. El histórico sermón que Fátima Zasra alayhi salam pronunció en el patio de la mezquita de su padre puso todo en su lugar. En aquel discurso declaró el gran daño y crisis que afectaría a la nación, debido a que habían arrebatado el califato de las manos de la descendencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, quienes eran la casa de la revelación, el centro del conocimiento y el pilar del honor del Islam. Con este hecho podemos comprobar que esta inmaculada señora, con la voluntad de su esposo, el Imam Ali alayhi salam, fortaleció su situación negando el gobierno de Abu Bakr, protegiendo por sobre todo a la familia de la casa del profeta sallallahu alaihi wasallam. La vida de esta gran noble y digna mujer, madre de la descendencia del profeta sallallahu alaihi wasallam, reconocida por sus más grandes cualidades y particularidades, por su infalibilidad, quien también fue un ejemplo ideal en la fe, adoración, castidad, pureza, caridad y bondad hacia los pobres y menos privilegiados. Debe ser para nosotros un paradigma a seguir, porque debemos rescatar sus puras cualidades
como ser humano, privándose de lujos y además comodidades de este mundo, pues ella no utilizaba joyas ni vestidos costosos, ni autos de lujo ni otras prendas de última moda en ese tiempo, haciendo alegoría a lo que en la actualidad muchas mujeres están acostumbradas a comprar y utilizar, siendo el oro su joya favorita de grandes y pequeñas. Además, Fátima Zasra alayhi salam fue el más grande ejemplo de castidad, honor y pudor para todas las mujeres, ya que ella se mantenía en su casa, en el cuidado y enseñanza de sus hijos, realizando y manteniendo limpia su casa, y no dejándose ver por otros hombres, respetando el hijab sobre todo, tanto en la parte interna como externa. Su entrega hacia los más necesitados debe llevarnos a la reflexión, pues muchas veces no olvidamos nuestros egoísmos y no pensamos en los demás. Recordemos que esta distinguida mujer molía el trigo y la cebada para sus vecinos pobres que no podían hacerlo. Ella llevaba el agua a los débiles que no podían obtenerla. También debemos reconocer su inagualable fe, su adoración y su devoción, porque la mayor parte de sus días y noches los ocupaba para adorar a Dios. Ella se entregó a Dios y puso en sus manos todos sus asuntos, quedando claro en sus diferentes súplicas. Esta incomparable mujer revolucionaria y mártir, ejemplo de lucha en contra de los oprimidos, los pobres y los más necesitados, vivió muy poco tiempo después de la muerte de su padre, rodeada por la angustia y el sufrimiento. Luego se reunió con él en un mundo mejor, mientras aún era una adolescente. Pero dejó en nosotros su ejemplo de vida y lucha en este mundo, y supo enarbolar el hecho de ser mujer, pues nos mostró también cómo debe actuar y comportarse una verdadera mujer musulmana, transmitiéndonos su sabiduría y su conocimiento, legándonos de sus derechos que goza una mujer en el Islam. Dios dotó a Fátima Zasra alayhi salam con el conocimiento y la elocuencia. Ella heredó la sabiduría de su padre y las máximas que fueron las minas de la habilidad y la elocuencia. Por esto, ella fue la mujer más elocuente del Islam. Ella es la luz que alumbra a la gran familia del Islam y a todas las mujeres. Ella es la gran madre de todas. Ella es el gran ejemplo para ser la más grande mujer de la historia del Islam. Ella es Fátima az-Zahra alayhi salam, la hija del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, una parte de él, la confiable de su nación, a quien más la amó y la alimentó con su talento, genio y mentalidad. Oh Dios, aparta de mí el engaño, la hipocresía, la mezquinidad, la opresión, la envidia, la duda, la debilidad, la enfermedad, la traición, el engaño, la astucia, la calamidad y la corrupción de mi oído y de mi vista, y guíame hacia aquello que te complace, oh el más misericordioso de lo misericordioso. Fátima Zasra alayhi salam.